Bueno, damas y caballeros, arquitectos constructores, bienvenidos una vez más. Programas temáticos en el parque de la autopista con 138, ¿sí? Que va desde la avenida 19 a la 134. Un programa llamado Árbol Patrimonial, Memoria Viva de Usaquén. Árbol Patrimonial, ese parque conocido como el Parque de Alcalá. Reconocer objetivos. Reconocer, vamos a proteger, a socializar el arbolado patrimonial como un bien público ambiental, cultural, fortaleciendo así la identidad territorial y la presencia del Estado en zonas protegidas. ¿Qué contenidos podemos sacar del Parque Alcalá? Se llama el árbol patrimonial, Memoria Viva de USA. ¿Qué contenidos temáticos tiene? Sí, que es un árbol patrimonial en Bogotá. ¿Qué podemos saber del árbol que es patrimonio en Bogotá? Árboles como hitos de memoria urbana, memoria ecológica. ¿Cuál es la diferencia entre una memoria ecológica? ¿Cuál es la diferencia entre una memoria ecológica y urbana? Entonces, ¿cuál es la relación del árbol patrimonial con su memoria ecológica, con su memoria urbana? ¿Cuál es la relación del árbol con la comunidad? ¿Cuál es la relación del árbol con su estado? Hay especies patrimoniales que representan la localidad de Usaquén. ¿Cuáles son estas? Adelante, hay árboles patrimoniales, preséntense. Aquí tenemos con ustedes el nogal cafetero. ¡Ja! El nogal cafetero. Toca ver qué trae este árbol con nosotros. ¿Qué es lo que quieres que conozcamos, querido árbol? Nogal cafetero. Uno. Dos. Roble andino. Roble andino, esto está muy bien. El roble andino. Tres. Cedro. Cedro histórico, bíblico. Cuatro. Pino romerón. Pino romerón. Cuatro. Bueno, un, dos, tres, cuatro. El quinto, el arrayán. También muy bíblico el arrayán. Y aliso. Y el aliso. Con fichas técnicas, por favor, para cada árbol. Entonces tenemos la opción de entender estos árboles. Que qué bonitos nombres le han puesto. Pero ¿qué hay detrás de esto? Hay un marco de política pública para los árboles. Hay política distrital. Se eleva a distrito. Distrital, por favor, políticas distritales, fuera tan amable. Claro que sí. Tenemos plan de ordenamiento territorial. ¿Me quieres hablar del POT? Sí, para hablar de el patrimonio, la memoria ecológica, memoria urbana. ¿Me quieres hablar además de políticas distritales de arborización? Además del POT, además de estrategias ecológicas, estrategias de estructura ecológica. Interesante me parece, gracias. ¿Y a dónde hay que ir? Pues, mira, te diriges ahora mismo. Cualquiera diría, fácil, Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, fácil, la alcaldía del local de Usaquén, pero también está la Secretaría Distrital de Ambiente. Bueno me parece, qué bueno me parece. Aporte a la continuidad del Estado. El árbol se convierte en símbolo físico de permanencia institucional. Permanencia como cualquier otro. Una permanencia, pero institucional. Con un cuidado intergeneracional. Se va para otras generaciones el árbol. Y una soberanía ambiental urbana, hablando de la soberanía ambiental. Hablando de esa soberanía ambiental urbana. ¿Cuáles pueden ser estas? ¿Cuáles pueden ser las cualidades físicas de un arbolado urbano? Si tienes un arbolado urbano, ¿qué vas a pensar? Bueno, veamos un objetivo. Vamos a educarnos sobre las propiedades físicas ambientales de los árboles. Desde una mirada científica, ¿qué nos puede aportar un árbol? ¿Qué tal que sus hojas huelan? Y si huelen, aromaterapia. Bueno, eso es solamente uno. Componentes físicos de un arbolado. Veamos la altura. Sí. Diámetro. De la altura al pecho. Sí. Entonces, que las dimensiones. Altura. Diámetros. Área de la copa. ¿Cómo sería esa área de copa? Y la sombra que genera.
en un parque. Sistema radicular. Ve tú a saber sobre un sistema radicular, no, radicular. Y estabilidad del suelo. ¿Cómo está la estabilidad del suelo? ¿Cómo ves tú la estabilidad del suelo? ¿Y cómo ves el sistema radicular? ¿Qué es esto del sistema radicular? Fue tan amable. Sistema radicular. Pues esto es un conjunto subterráneo, sigue siendo subterráneo, de raíces de plantas responsables de su anclaje. ¿Ves el sistema radicular? Como las raíces están ahí a la vista. Hay una absorción de agua, hay una absorción de agua y de minerales. Y hay un almacenamiento, ahí se está almacenando las reservas minerales, las reservas, compuesto por una raíz principal. ¿Tienes una raíz principal? Sí. ¿Tiene una raíz lateral? Sí. Tiene pelos absorbentes. Pelos absorbentes. Mira que los pelos, ¿qué función tienen los pelos en la nariz? No, pelos de la raíz son absorbentes. Y se dividen principalmente en tipos pivotantes. Que si los pelitos son pivotantes, está muy pivote, dicotiledónea. Llámalo entonces dos. Cotiledóneas. Bueno, entonces tenemos los pelitos pivo y los pelitos fibrosos, llamados monoco y dico. Entonces el pivotante es de dico y el fibroso es de tiledóneas. Entonces pelitos dicoti y fibrosos monocoti, adaptándose al entorno para optimizar, están optimizando la nutrición del árbol. Estás optimizando la nutrición del árbol a través de pelos en las raíces. Que si el pelo es pivotante, llámalo dico. Si es fibroso, llámalo mono. Cari, dico. La raíz central, entonces raíz principal, llamémoslo pivotante al que es principal. Pivotante, raíz central gruesa, carnosa, característica que encontramos en los dicotiledóneas. Crece verticalmente hacia abajo. Crece verticalmente hacia abajo. ¿Ves? El pivotante es una raíz vertical que crece hacia abajo. Muy gruesa, muy carnosa, pero crece hacia abajo. Raíces laterales, ramificaciones que sirven de la principal para aumentar el volumen del suelo explorado. Está aumentando el volumen del suelo. Pelos radiculares. Estructuras finas en las zonas de maduración que maximizan la absorción del agua. Gracias, pelitos, porque están absorbiendo agua y nutrientes. Tenemos pelos radiculares, pero también raíces adventicias, raíces que crecen desde el tallo. U hojas, crecen desde las hojas. Pueden haber raíces que crezcan desde las hojas y raíces adventicias. Pueden haber raíces que crezcan desde el tallo, ¿sí? Comunes en un sistema fibrosos. Tipos de sistema Existe este tipo de sistemas radiculares y pivotantes. Cuentan con una raíz primaria dominante. El ejemplo es la zanahoria. Ahí el ejemplo de las zanahorias. Ejemplo del pino. En serio, el pino es de raíz pivotante, raíz primaria. ¿Sí? Ahora tenemos sistemas pivotantes o axonomorfos y también sistemas fibrosos o fasciculados. Fibrosos, formados por múltiples raíces de tamaños similares, sin una principal típica de monocotiledóneas. Pues podemos hablar del maíz. Mientras que la zanahoria es pivotante con una raíz primordialmente principal, pues tenemos que el maíz es fibroso, múltiples raíces de tamaños similares. Sí, el maíz fibroso, pastos. Función clave, ¿cómo está el anclaje? ¿Cómo ves el anclaje de la planta al suelo? Dime, ¿ves fibras peludas o ves una raíz principal pivotante? ¿Cómo está el anclaje de la planta al suelo? ¿Cómo está el anclaje?
principal pivotante pino, maíz, hola madre, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, madre? Y o ves que es como muy fibroso con pelos que simplemente los pelos. ¿Cómo está el anclaje del árbol al suelo? ¿Ves las raíces pulgadas? Pulgadas. Peludas. No. Absorben. ¿Has comido? No. ¿Y cómo les fue? Bien. ¿Te pongo a calentar las lentejas? Sí, gracias. Ciérrame. Ves las raíces peludas, cuyos pelos absorben agua y minerales. O ves una raíz principal, carnosa, carnosa, como pivotante. Caso de las zanahorias. Muy bien. Pues que, ¿cuál es la función? El anclaje, la absorción, el almacenamiento. Acumula fotoasimilados azúcares para el uso de la planta. Está acumulando, pues que ahí está acumulando azúcares. Azúcares. Árbol. Maravilloso, me parece. Una interacción establece relaciones simbióticas con la microbiota del suelo. Entonces se establecen relaciones simbióticas con la microbiota del suelo. Simbióticas con las raíces, suelo. ¿Cómo puede ser esto? Bacterias, hongos. El desarrollo radicular, influenciado por las auxinas, busca recursos hídricos. Está buscando recursos hídricos mediante un crecimiento dirigido, siendo crucial la profundidad radicular. Profundidad para la resistencia al estrés hídrico. Algunas raíces con alguna profundidad para la resistencia al estrés. Tiene un crecimiento dirigido, siendo crucial. Tiene un crecimiento dirigido y sirve para la resistencia del estrés. Para estrés del árbol hídrico. Árbol. Ah, tienes que comer, muñequi. Crucial para profundidad radical para la resistencia al estrés hídrico. Me tendréis que decir que es el estrés hídrico. Mira que el estrés hídrico ocurre cuando la demanda del agua potable agrícola e industrial supera la cantidad disponible o su calidad es baja durante un periodo. La calidad del agua bajó, ocurrió un estrés hídrico, afecta a un tercio de la población mundial, intensificado por el cambio climático. La sobreexplotación de acuíferos, siendo un riesgo para la seguridad alimentaria y el desarrollo. Definición. Sucede cuando la extracción del agua dulce, no definición, hubo una extracción de agua dulce, renovable. Renovable superó el 25% del agua producida anualmente. Causas: crecimiento poblacional, urbanización rápida, mala gestión y cambio climático. Consecuencias: sequía de ríos, sobreexplotación de acuíferos, inseguridad alimentaria.
y el llamado día cero. Medidas mitigación, reutilizamos el agua, se está reutilizando el agua. Mejoramos la eficiencia agrícola, estamos mejorando eficiencia agrícola. ¿Sí o no? Se está mejorando eficiencia agrícola. Reparamos las fugas y la protección de humedales. Entonces, medidas de mitigación. Reutilizamos el agua, mejoramos la eficiencia agrícola, reparamos fugas y protección de humedales. Zonas afectadas, bueno, pueden ser con alto riesgo de escasez absoluta. Para el 2050 se prevé que miles de millones de personas adicionales vivan con un estrés hídrico extremadamente alto. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento poblacional urbanizada, mala gestión y cambios climáticos. Sucede cuando la extracción del agua dulce, se extrae agua dulce renovable, supera el 25% del agua producida anualmente. Se sacó. Consecuencias, hay sequías, sobreexplotación de acuíferos. ¿Cómo está el tema de extracción de aguas dulces? Urbanización rápida. Crecimiento poblacional, urbanización rápida. Mala gestión en una urbanización rápida. En una urbanización rápida. Sequedad. Consecuencias, sobreexplotación alimentaria, sequías de ríos. Y de recursos. Inseguridad alimentaria, sobreexplotación, inseguridad, generando inseguridad alimentaria. Entonces, absorción de agua, almacenamiento, reservas carbohidratos, nutrientes, que la planta utiliza en periodos de necesidad. Entonces hay que pensar en una zona de reserva de carbohidratos y nutrientes. Para nutrientes, carbohidratos, que la planta utiliza en periodos. Utilice en periodos de reserva. En fin. Pues el estrés hídrico ocurre cuando la demanda de agua dulce supera la cantidad disponible durante un periodo determinado, cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Como se mide, se considera que una región sufre estrés hídrico cuando el suministro anual del agua cae por debajo de los 1700 metros cúbicos. Que si una zona sufre de estrés hídrico, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo sabemos eso? Hídrico. Metros cúbicos. 1700 metros cúbicos por persona. Entonces es un estrés alto. Se extrae más del 40% del agua del suministro renovable. Se extrae más del 40% de un suministro renovable. Se extrae más del 40%.
un suministro renovable. Es un estrés hídrico alto y extremo. Se extrae el 80% del recurso disponible. Cuenta al 80% de un suministro disponible. Suministro renovable disponible. Si una zona sufre de estrés hídrico, ¿cómo podemos saberlo? Saberlo. 1.700 metros cúbicos con. ¿Cómo le fue? Déjame tocar que huele horrible. Por persona, es decir, se extrae. ¿Cómo le fue? Bien. Ya lo va a servir. Gracias. Estrés hídrico. No, principales causas: crecimiento poblacional y económico, más personas. Cambio climático altera patrones de precipitación. Alteraste patrones de precipitación. Se alteran patrones de la precipitación en un cambio. Porque se pueden alterar patrones. Contaminación reduce cantidad de agua, que es segura para el consumo humano o agricultor. Mala gestión, infraestructura ineficiente, desperdicio en sectores como la agricultura. Impacto en plantas. En agricultura el estrés hídrico es crítico. Las plantas activan mecanismos de supervivencia, como cerrar sus estomas para no perder agua. No quieren perder agua, lo que detiene su crecimiento y reduce drásticamente la producción de alimentos. El estrés hídrico se ve implícito en que las plantas activan sus mecanismos. Hídrico radica en que la planta activa sus mecanismos para siempre encontrar agua. Agua. Sí, bueno, siempre vas a encontrar agua. Activan mecanismos de supervivencia, como cerrar estomas. Cierra estomas para no perder agua. Cierran estomas para no perder agua. ¿Qué son las estomas? Estomas del árbol. ¿Cómo así que las estomas? Las estomas son pequeños poros, microscópicos poros, situados en la epidermis de las hojas. Están las hojas, tallos de los árboles jóvenes, compuestos por dos células oclusivas que regulan su apertura y cierre. Poros que se abren y se cierran, son las estomas de los árboles. Son fundamentales para el intercambio de gases, CO2, para la fotosíntesis, salida del O2, transpiración de vapor de agua. ¿En serio? Sí, mira. Las estopas son poros situados en las hojas y en los tallos. Son poros situados en hojas, tallos jóvenes para ayudar al proceso de fotosíntesis. ¿Cómo así que el proceso de fotosíntesis? Es que tienen células que se abren y se cierran. Tienen células que se abren y se cierran. Entonces, esto permite entrada del CO2 o salida del O2. Esto permite la entrada del CO2 o del O2 o salida del O2. Características funcionales. Intercambio gaseoso permite la entrada de dióxido de carbono necesario para la fotosíntesis, liberar oxígeno. Entra dióxido de carbono. Entrada del
dióxido de carbono o salida del oxígeno. Muy bien. Entonces hay un intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. También se regula la transpiración. Controlan la pérdida de agua. Está usted controlando con la transpiración. Se controla la pérdida de agua en condiciones de sequía o el calor. Las estomas se cierran para evitar la deshidratación. Sí. Entonces controla la pérdida del agua con la transpiración. Cuando estamos con la transpiración, controla para no perder el agua. Esteban, Ajá. ya. Bueno, estructura consiste en un poro central llamado ostiolo. ¿Cómo está tu ostiolo? Rodeado por dos células que cambian de forma, se hinchan para abrir o cerrar el poro. ¡Wow! ¿Cómo es esto que hay un poro central del ostiolo rodeado de dos células? Hay una célula, el ostiolo, con dos células que se hinchan, generando en el árbol estomas se hinchan para abrir y cerrar el poro. Se hinchan generando que se abra el poro. Mirame el ostiolo. Una ubicación, por favor, se encuentra en un mayor número de envés de las hojas para reducir la pérdida de agua. Reduce pérdida de agua por exposición directa al sol. Su funcionamiento es esencial para el equilibrio hídrico y la nutrición del árbol. ¿Cómo es la nutrición del árbol? Cuando la planta tiene agua suficiente, de una forma, pero si de esta época, las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre cuando hay escasez. Se desinflan y el poro se cierra. ¿Cómo es el proceso de nutrición del árbol y del equilibrio hídrico? Proceso de nutrición del árbol cuando está en reserva, cuando está seco, pues que es un equilibrio, debe existir el equilibrio. Cuando tiene mucha, las células se hinchan. Que debe haber un equilibrio, pues al haber mucha agua, los poros se abren o se cierran. Están hablando de los poros. Las células oclusivas se hinchan y el estoma se abre. Cuando hay escasez se desinflan y el poro se cierra. Células oclu se abren. Células oclusivas se desinflan. Células oclusivas, pero se abren, las células oclusivas se hinchan.
hinchan. O si cierran, se desinflan. Desinflan. Bueno, hasta aquí la introducción, muy chévere de los árboles.